Amados hermanos, buenos días. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio para juntos recibir de la palabra del Señor y también para adorar su nombre y orar juntos a través de este medio. Quiero empezar en esta mañana nuestro servicio al Señor leyendo su palabra, como es nuestra costumbre leer un salmo. Hoy vamos a leer el salmo número 28. Este es un salmo donde el salmista nos da muestra de cómo se acuerda de que el Señor es su escudo, es su confianza, es su fortaleza. Y es un salmo de plegaria, pidiendo ayuda, pidiendo una respuesta de parte del Señor. Vamos a leer su palabra en esta mañana. Salmo número 28. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a tu obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Yo les invito a que inclinen su rostro allí donde están, en sus hogares, y vamos todos a orar al Señor en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque hoy tenemos tu palabra para acudir a ella, para sentir la fortaleza a través, Señor, de lo que ella nos dice. Hoy queremos una vez más entregarnos delante de tu presencia, Señor, y decirte gracias. Gracias por darnos la vida, gracias por conservarnos la vida, gracias por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Hoy nos acercamos a ti, Padre Celestial, recordando que en muchos momentos de nuestra vida tú has sido nuestra fortaleza, tú has sido nuestro castillo fuerte. Hoy, Señor, recordamos y por eso nos aferramos a ti, pidiéndote la fortaleza para tu pueblo, para cada familia representada, Señor, que hoy escucha tu palabra. Y también, Señor, colocamos este momento en el que vamos a aprender de tu palabra, para que seas tú hablándonos a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo le invito para que se disponga y vamos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Bendiciones, hermanos, qué alegría poderme comunicar con ustedes a través de este medio nuevamente. Extrañamos muchísimo poderles estrechar la mano, regalarles un abrazo, podernos encontrar como lo hacíamos antes. Pero como les dije la semana pasada, muy pronto nos volveremos a ver y haremos todas esas cosas. Ahora vamos a la palabra del Señor. Quiero compartir en esta mañana un mensaje que su título, el tema, nace más de la reflexión de lo que es la iglesia del Señor en nuestro tiempo y de lo que son nuestros gobernantes, lo que es nuestro mundo en este día. El título de nuestra predicación es una reprensión llamada coronavirus. Así como lo escucharon, una reprensión llamada coronavirus. Hay un texto de la Biblia que se ha convertido en un texto clásico y es el texto de Hebreos capítulo 12, versículos 5 y versículo 6. En esos versículos nosotros encontramos el siguiente texto que les va a aparecer a ustedes en la pantalla.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay 3 palabras claves en estos versículos. Las palabras son reprendido, disciplina y azota. Con esas 3 palabras, el autor de los Hebreos describe la manera como Dios trata con nosotros, la manera como Dios trata con sus hijos cuando nos apartamos de Él, cuando tenemos conductas pecaminosas, malos hábitos. El Señor toma todo un proceso en favor de nosotros y el proceso está expresado en estas 3 palabras: reprendido, disciplina y azota. Cada vez que alguno de nosotros quiera apartarse del Señor o se haya apartado, cada vez que alguno de nosotros ande en conductas pecaminosas, en malos hábitos o se esté alejando del Señor, el Señor utilizará este proceso. El Señor utilizará la reprensión, el Señor utilizará la disciplina y el Señor utilizará los azotes hasta hacernos volver a Él. Vamos a quedarnos con la primera palabra o la primera acción de ese proceso y es la reprensión. La reprensión es una amonestación verbal o no verbal que Dios nos manda a través de una persona o de alguna situación para atraernos nuevamente a Él o para apartarnos de las conductas pecaminosas o descuidadas que muchas veces permitimos en nuestro diario vivir. Eso es una reprensión y es la manera como Dios trata con nosotros y así lo hará siempre que sea necesario. El coronavirus es una reprensión que Dios está utilizando para el mundo y que está utilizando para la iglesia. El coronavirus es apenas una reprensión, nada más que eso, una reprensión. ¿Y por qué es una reprensión? Vamos a argumentar 4 razones de por qué el Señor nos reprende. Nosotros realmente merecemos esta reprensión. La primera reprensión que voy a mencionar no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el mundo, principalmente con los gobernantes de las naciones, con los gobernantes en esta tierra. La primera razón por la que el Señor nos está reprendiendo en este tiempo, con esta epidemia que azota a la mayoría de naciones en el mundo y que está llevando la vida de muchos, tiene que ver porque los gobernantes se corrompieron en extremo. Esa es la primera razón por la que el Señor nos reprende en este tiempo. Los gobernantes se corrompieron en extremo. Y en ese corromperse en extremo, los gobernantes han hecho varias cosas que para el corazón de Dios con seguridad han sido dolorosas. La primera es que los gobiernos en la mayoría de las naciones del mundo expulsaron a Dios del espacio donde Dios debía ser el centro. Allí donde el Señor debe ser el centro fue expulsado. Y colocaron en lugar de Dios a lo que Dios más abomina. Colocaron a los ídolos, colocaron a los hechiceros, colocaron a los chamanes, colocaron a los brujos. Y nosotros en nuestro país hemos sido testigos que cuando debieron invocar el nombre de Dios, pidieron a los chamanes que hicieran sus rituales. Eso hicieron aún nuestros gobernantes y tengamos la plena certeza que esta es una de las razones por la que el Señor está reprendiendo a los gobernantes en el mundo, está reprendiendo a las naciones, está reprendiendo a los pueblos de la tierra. Pero en esa corrupción extrema no solo sacaron a Dios del lugar que le pertenecía, donde Él debía ser el centro, sino que además de esto, los gobernantes en el mundo, quienes deberían procurar por el bienestar de las naciones, legislando con justicia y gobernando con justicia, solo se interesaron en el poder. Esa es la segunda razón. Su único interés es el poder para dominar, el poder para controlar y el poder económico. Y empezaron a actuar como si fueran dioses llenos de poder. La soberbia los coronó.
El orgullo los ha dominado y la arrogancia se ha enseñoreado de sus corazones. Y Dios, a través de esta epidemia, los está reprendiendo y les está demostrando que el gobernante del mundo no son ellos, que es Dios quien gobierna todavía sobre la tierra. Y en su corrupción extrema, los gobernantes, además de sacar a Dios del lugar que le pertenecía, de tener como único interés el poder, además, y creo que esta es una de las cosas más graves realmente, es que legislaron en contra de los valores que son los fundamentos de la sociedad. Legislaron, por ejemplo, en contra de la familia y empezaron a llamar familia a la unión de dos hombres o de dos mujeres que adoptan niños. Y no solo legislaron, sino que lo defienden como si fuera lo más importante. Legalizaron y defendieron el aborto, y muchas naciones lo hicieron prontamente, como un desprecio a la vida. Legislaron aprobando la zoofilia, las relaciones sexuales con animales. Y cuando en algunos países caminaba a pasos agigantados la legislación de la pedofilia, entonces Dios envió esta reprensión llamada coronavirus. Es una reprensión para los gobernantes de la tierra, para que entiendan que en este planeta no gobiernan ellos, que gobierna el Señor. Y es una reprensión para ellos, pero también para todos los pueblos que caminan tras estas leyes perversas que los gobernantes han creado. El Señor le está mostrando a los que se creen poderosos en la tierra. El Señor les está demostrando que ni siquiera son capaces con una advertencia, con un organismo microscópico, que ni siquiera con ello pueden. Buscando el Señor que se arrepientan y se humillen reconociendo su incapacidad delante del Señor. Pero hay además de esta razón por la cual estamos siendo reprendidos, 3 razones más. Y estas 3 razones tienen que ver con la iglesia, con el pueblo del Señor, tienen que ver con nosotros. Y vamos a hablar a continuación de estas 3 razones. Con la advertencia, mis amados hermanos, que mientras nos mantengamos en estos comportamientos, el Señor seguirá reprendiéndonos o disciplinándonos y aún azotándonos, pero los que somos sus hijos tendremos que volver al Señor y vivir como Él lo ordena. La primera razón en el pueblo de Dios, de las 3 que vamos a mencionar, es la siguiente. Muchos cristianos estaban viviendo su cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. Es una realidad triste, pero realidad, que nos toca reconocer que muchos de nuestros hermanos en la fe estaban viviendo el cristianismo no alineando sus conductas a lo que dice la palabra de Dios, sino alineando sus conductas a su deseo y a su propia voluntad. Y basta con citar algunos mandamientos de la Biblia, algunos textos que nos ordenan mandatos del Señor. Por ejemplo, este primer texto que aparece en Juan capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros todos entendemos el mandato que hay en ese texto. Notemos que dice escudriñar, como un mandamiento, como una orden. Sin embargo, son muchos los hermanos en la fe, en cualquier lugar del mundo, que pasan un día sin estudiar la palabra, sin leerla, una semana sin leerla, aun cuando lo que el texto dice es que debemos escudriñarla, no solo leerla. Leerla es apenas una pequeña parte, pero aún entendiendo esta verdad, muchos cristianos no dedican el tiempo para escudriñar la palabra, que no es otra cosa que escarbar entre sus letras hasta encontrar en ella las enseñanzas y las verdades eternas que necesitamos para vivir en este tiempo.
para vivir nuestros días de manera correcta. Hay otro texto que contiene otro mandamiento y es el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que debemos animarnos, dice el texto. Debemos exhortarnos y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. En este texto el Señor nos ordena, nos da el mandamiento de congregarnos. Sin embargo, hay hermanos, no solo en nuestra iglesia, en otras iglesias, que sin razones de fuerza mayor se congregan solo cuando sienten congregarse, cuando quieren congregarse, y no han entendido que es un mandato del Señor. Eso es alinear nuestras conductas, no a lo que dice la palabra de Dios, sino a lo que nosotros queremos. ¿Y qué tal lo que dice la Biblia en Mateo 6, 14, 15? Sobre el perdonarnos los unos a los otros. Dice Mateo 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y también son muchos los cristianos que se quedan semanas y meses ofendidos con sus familiares y con los hermanos en la fe, aún conociendo este texto de memoria, lo que significa que su conducta no están alineándola a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Y esta es una de las razones por las que el Señor nos está reprendiendo. Aunque algunos no lo crean, es una gran verdad. Por estas cosas, por no perdonarnos, por vivir resentidos y odiándonos, el Señor nos está reprendiendo con esta epidemia. ¿Y cómo dejar de mencionar los mandamientos en el matrimonio, que también nos hemos olvidado en la iglesia? La Biblia le dice en Efesios y en Primera de Pedro capítulo 3, Efesios 5 y Primera de Pedro 3, a los casados y a las casadas. Mire lo que le dice a las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Aún con el conocimiento de este texto que se repite tantas veces, hay muchas hermanas que no solo no se sujetan a sus propios maridos, sino que luchan para que sus maridos se sujeten a ellas. Y a los hombres casados, la palabra del Señor les dice, aquí en Efesios capítulo 5 y en Primera de Pedro capítulo 3, escuche lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es Efesios 5, 25. Y Primera de Pedro 3, 7, que dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas con sabiduría, dándole a la mujer un trato como al vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y agrega, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero son muchos los varones casados que maltratan a sus esposas porque no las aman. Les dan un trato áspero y con indiferencia. Es porque no hemos alineado nuestra conducta cristiana a la palabra de Dios, sino a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros queremos. Se nos está demostrando, amados hermanos, con estos textos, que no estamos alineando nuestra vida a la palabra del Señor. Se nos está demostrando que no estamos viviendo el cristianismo a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera. Y por eso el Señor hoy nos reprende. Y espera que prestemos atención a su reprensión, que volvamos a la Biblia, que volvamos a congregarnos siempre, que aprendamos a perdonar inmediatamente, que aprendamos a sujetarnos, que aprendamos a amar, que escudriñemos la palabra del Señor como debemos escudriñarla. El Señor
espera que alineemos nuestra conducta a su palabra, que vivamos el cristianismo a su manera y no a la manera nuestra. La segunda razón que tiene que ver con la iglesia es porque muchos cristianos estaban viviendo en pecado. Por eso el Señor permite estas cosas como la que estamos viviendo con este virus. Hermanos amados, nos duele reconocerlo, pero así es. Muchos de nuestros hermanos que vienen a la iglesia, en diferentes iglesias, estaban viviendo en fornicación, en adulterio, y andaban entre los hermanos como si nada, como si estuvieran practicando la mayor santidad, la mayor pureza. ¿Cuántos cristianos hoy en diferentes iglesias viven de borracheras en borracheras y aún líderes? Y de esa manera viven. Y así se presentan a las iglesias a servirle al Señor. Hay asistentes a las iglesias hoy que practican el homosexualismo. Y muchos hermanos aceptan esto como algo normal. ¿Y qué decir de los mentirosos? ¿Y qué decir del robar, del hurto? ¿Y cómo negar a quienes se odian siendo cristianos? ¿Y cómo negar la avaricia en la iglesia? La avaricia que se ha apoderado de muchos corazones. Y aún en la iglesia encontramos maldicientes. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9, recoge todos estos pecados en un solo texto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Por esto el Señor nos reprende. Y la tercera razón en la iglesia es porque muchos cristianos nos habíamos olvidado de nuestro prójimo. Hermanos, es doloroso reconocerlo también, pero es una gran realidad. Estábamos viviendo a olvido de nuestro prójimo, olvidándonos de lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo y grande mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos de nosotros estábamos viviendo a olvidos de esta palabra, viendo a nuestros hermanos en grandes necesidades de alimento, de vestido, de dinero, de un medicamento, y teníamos la capacidad para suplir su necesidad, pero hacíamos como si no nos importara. De esa manera vivíamos, ya no sentíamos dolor en el corazón al ver el sufrimiento del hermano, por una simple razón: no había misericordia en nosotros. Esa falta de amor en acción había desaparecido de nuestro corazón. Estábamos viviendo de espaldas al hermano. Y por este vivir de espaldas al hermano, el Señor nos reprende, porque eso no es solo falta de amor, eso es falta de fe también. Y es lo que dice Santiago en su capítulo 2, versículo 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué sirve al hombre decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta la fe y es inútil. Vivir de espaldas al prójimo no es solo falta de amor, es falta de una fe genuina. Este egoísmo, este vivir pensando solo en nosotros, a olvido del necesitado, ese endurecimiento del corazón, ese egoísmo es lo que Dios está reprendiendo con esta epidemia mundial. Es esa falta de fe lo que Dios está reprendiendo, esa falta de amor
con esta reprensión llamada coronavirus. Amados hermanos, esta crisis es apenas una reprensión. Todavía no es una disciplina. Esta amenaza viral es apenas una reprensión, porque nos llega con advertencia. Es como si Dios nos estuviera diciendo, esto les puede suceder si no se vuelven a mí. Volvámonos al Señor, porque si no lo hacemos, entonces no solo tendremos una reprensión, sino una disciplina. Y si la reprensión ha sido difícil, la disciplina será mucho más dolorosa y horrorosa. Y si aún no hacemos caso con la disciplina, vendrán los azotes. Y los azotes son mortales. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les pido que oren juntos en familia y le pidan al Señor que esta reprensión sea suficiente para volver a Él. Bendiciones, una feliz semana.